poco más en lo que tiene que ver con el arte viviente, todo lo que tiene que hacer el elemento de cultura tradicional japonesa, pero utilizando plantas. Entonces, no vamos a hablar de la música, no vamos a hablar de las expresiones de pintura, no vamos a hablar del teatro, vamos a centrarnos específicamente en una de las actividades culturales que probablemente tienen bastante acogida en Occidente. El tema del bonsai, que es probablemente de las artes que vamos a mencionar hoy, la más conocida, la más difundida, va a estar pregnada muy fuertemente por ideología, por filosofía, por tendencias religiosas del pueblo japonés. Y hoy vamos a tratar de ver un poco esa óptica que en el simple hecho de ver el bonsai a veces no lo logramos comprender. Lo vamos a complementar con otras dos actividades florales. Una de ellas es el kokedama, que son estas pequeñas bolitas de musgo con planta sobre ellas, y la otra, la más compleja de todo, que es el ikebana, que son los arreglos florales japoneses, tienen elementos en común. Entonces, la conferencia se va a centrar básicamente en tratar de entender el simbolismo que está implícito en la escuela clásica de bonsai o la escuela clásica de ikebana japonesa, y de dónde surge esa capacidad en el arte japonés de tratar de meter en la estructura de estas artes florales elementos simbólicos que cuando no conocemos el fenómeno cultural pasa bien desapercibido. Entonces, ese va a ser el recorrido. Hace muchos años, creo que fue en el 1930, un alemán, por motivos de viaje, de trabajo, tuvo la oportunidad de vivir en Japón. Ese va a ser el señor Eugene Herrigel. Va a escribir un libro muy famoso que va a hablar de la cultura japonesa, pero él lo va a hacer a través del arte del tiro con arco. Curiosamente, él practicaba esta disciplina marcial, el Kyudo japonés, y su esposa había sido inscrita en la ceremonia del té y del ikebana, y Herrigel va a hacer este libro, el cual le va a llamar el Zen del tiro con arco. En medio del libro va a explicar algunos de los elementos y conceptos filosóficos que tanto la arquería, tanto como el camino de la espada, tanto como la ceremonia del té, la ceremonia del incienso, tienen exactamente los mismos componentes filosóficos e ideológicos. Y Herrigel, en uno de los pasajes famosos de su libro, escribe: para ser un verdadero maestro de un arte japonés no basta el dominio técnico. Esto va a ser como la punta del iceberg, es lo que uno ve en la práctica en sí, de hacer un arreglo, de ejecutar un bonsai o de practicar la caligrafía japonesa, pero no basta el elemento técnico. De tal manera que dicen los maestros que no necesariamente por ser técnicamente bueno en una disciplina de corte oriental significa que la estamos entendiendo. Va a haber todo un trasfondo de la actitud con la que se practican estas disciplinas, y eso es lo que vamos a ir desentrañando en la medida que vamos viendo los temas de la conferencia. Entonces, decía Herrigel que hay que rebasar el aspecto técnico, que hay una suerte de dominio que comienza con un elemento de artificio. Él va a hablar mucho del elemento de la intuición, va a hablar de entender sin que la mente como tal, objetiva, que piensa en cánones establecidos, en pasos, en parámetros, dice que va a llegar un momento en estas disciplinas donde la mente lógica, racional se va a apagar, y que la acción de cualquier actividad enmarcada en el corte clásico japonés va a fluir de manera natural. Esa va a ser la verdadera intención de las artes orientales. Vamos a comenzar con un pequeño recorrido, no sé si histórico, porque la conferencia no va a dar para tanto, pero vamos a hablar un poco de la influencia que ha tenido China como aspecto cultural para Japón. Nosotros lo que podemos leer de las tradiciones más antiguas de China es que dicen que en algún momento lo que hoy conocemos como Japón estaba formando parte estructural del continente asiático, es decir, esas islas que hoy concebimos como el archipiélago japonés, en algún momento no estaban bajo agua, sino que formaban todo parte del continente. Los primeros habitantes del Japón, de los cuales tenemos datos históricos y culturales, van a ser conocidos como los Ainu, y los vamos a llamar ellos los habitantes de Niponia, del Japón primigenio, pero las características de rasgos físicos y culturales no son lo que conocemos hoy dentro de lo que se conoce como Japón. Vamos a tener una gran oleada de migración china con este continente que estaba todavía unido,
y Corea. Van a ser los pueblos que van a ocupar Japón y van a influir culturalmente muy fuertemente en ellos. Y van a desplazar a los Ainu hacia la parte norte de Japón. Dicen que la diversidad cultural de un extremo de ese archipiélago a otro era bastante mezclada. Las tendencias chinas, coreanas y japonesas, todas ellas estaban entremezcladas y a veces no se tenía una claridad de las expresiones artísticas ni culturales de este pueblo. Todas estas tendencias tenían una vertiente en común, lo que se conocen como razas malayas. Y una vez que el continente se separa, los japoneses van a tener una característica fundamental. Esto es propio de la ideología japonesa y tiene que ver con las artes florales de las que vamos a explicar. Y es que Japón, después del contacto que va a tener con China y Corea, lo que hace es volver las actividades culturales y artísticas bien sintéticas. Tratan de hacer las cosas de la manera más simple y con la menor cantidad de pasos. Van a enfocarse más en la naturaleza que en exagerar los pictogramas. Si nosotros vemos las expresiones florales, las expresiones teatrales japonesas y chinas, vamos a ver que los japoneses es más sintético. Cuando nosotros observamos la vieja escuela del bonsai, lo vamos a explicar más adelante con la nueva escuela, van a ver que en la escuela china tiene macetas bien pintadas, características, les ponen muñequitos a las plantas, pequeñas pagodas, cuentas, y los japoneses la parte fundamental es el árbol, no la decoración. Todo ese concepto va a ser una síntesis bien sincrética de la cultura china y de la cultura coreana. ¿Cómo se da este fenómeno? Bueno, para entender este elemento cultural del pueblo japonés, hay que ver una visión interesante que la van a heredar de la corriente china. Voy a cambiar el comentario que está resonándome aquí. ¿Cuál va a ser el gran aporte de la cultura china en la visión artística de Japón? Bueno, vamos a enfocarlo en una cosa. Cuando nosotros vemos pinturas chinas sobre todo, vamos a ver que el pueblo chino tiene la característica de que en las representaciones pictográficas, si ustedes se fijan en esta que es bien clásica china, van a ver que el entorno, la mayor cantidad de entorno, la mayor cantidad de pintura la va a ocupar el paisaje. Solo si uno se nota así muy acucioso de la pintura, van a notar que hay elementos de construcción humana o a veces humanos en las pinturas. Pero lo curioso es esto, siempre el ser humano o la construcción humana va a parecer pequeñita en las pinturas chinas clásicas y la naturaleza va a ser grande, de tal manera que la montaña, el agua, el espacio, el vacío, las nubes, el aire, por decirlo así, va a ocupar mayor cantidad de espacio en la pintura que las construcciones de tipo que está relacionado con lo humano, como en este caso que vemos aquí, unas casitas, seres humanos por acá, pero la naturaleza va a tener la capacidad así más importante dentro de la visión de la cultura asiática. Esto es símil tanto para Corea como Japón, Tailandia, China. Estos personajes van a poner en primera instancia la naturaleza por sobre el ser humano, a tal grado que aparecen despreciables. A veces uno nota que hay personitas en medio del bosque y hasta que uno no las busca detalladamente no lo va a notar. ¿Por qué? Lo más importante siempre va a ser la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Estos pueblos asiáticos, al igual que otros también de este lado del planeta, como en el caso de nuestro continente, van a rendir culto a la naturaleza. Van a pensar que dentro de la contemplación o del trabajar con la naturaleza es que podemos realmente entender a los dioses o a los sagrados. Por eso es que la pintura china, la escultura, todas las representaciones florales están ligados a un aspecto ceremonial con la natura. Siempre van a estar hablando del espíritu del río, del espíritu del viento, de la montaña. Todo esto va a ser la parte toral de la actividad artística que van a heredar los chinos hacia estos pueblos que van a colonizar. Japón no es la diferencia. Las actividades de orden de trabajo con la naturaleza van a tener para el pueblo japonés una especie de contacto con los dioses. Es decir, las actividades de jardín, las actividades florales no tienen mayor importancia desde el arte en sí, sino de lo que nos va a pasar en el acto de trabajar con las plantas. ¿Por qué? Porque ellos piensan que a través del contacto de la naturaleza es como vamos a conocer a los dioses. Ya vamos a hablar un poco de esta visión shintoísta también, que
está muy permeada en lo que es el ikebana y el bonsai fuertemente, y funciona así, porque ellos dicen que a través de la contemplación de la naturaleza es que entendemos a los dioses. No vamos a poder llegar a los dioses, dicen ellos, sino a través de contemplar y de buscar a Dios en la naturaleza. Por eso van a hablar del espíritu que mora en cada uno de los elementos. Los 4 elementos van a ser fundamentales, y tradicionalmente, por decir un poco así adelantado de la conferencia, el ikebana y el bonsai van a tratar de ligar esos 4 elementos en una expresión artística. A veces están los 4 implícitos. En un bonsai de la escuela clásica o en el ikebana clásico, vamos a tener que buscar esos 4 elementos dentro de la expresión artística. ¿Por qué? Porque es una forma de canalizar y de tratar de hacer una pequeña ceremonia para los dioses. Entonces, tanto el bonsai como el ikebana no nacen como una actividad de orden estético. Eso lo vamos a ir entendiendo un poquito en la medida que vayamos adentrándonos en la conferencia. Vamos a continuar ahora con este elemento que ahora sí va a ser propio del arte japonés. El arte japonés va a tomar 2 grandes vertientes religiosas y filosóficas de los orígenes del Japón. La primera de ellas va a ser su religiosidad primigenia. Vamos a hablar aquí de esa religión de la cual se tiene antecedentes históricos. Dicen los antropólogos que más o menos en el siglo I, desde que el Japón como tal empieza a consolidarse con esta migración chino-coreana ya fusionada con lo que hoy conocemos como el pueblo japonés, vamos a tener ahí la primera muestra de religiosidad. La religión más antigua que tenemos de Japón se conoce como Shinto o shintoísta. Se va a traducir literalmente la guía de los dioses o el sendero de los dioses. Su pronunciación, su escritura es de origen chino, pero hasta el sol de hoy se conserva la escritura china con la pronunciación, pero esta es una religión a la que vamos a ver totalmente arraigada en el pueblo japonés. ¿Por qué tiene la influencia dentro de las artes florales el shintoísmo? Es bien sencillo. Los shintoístas creen en el elemento al que ellos llaman los kamis. Kami va a ser como una especie de dios o deidad dentro del pueblo japonés. Dicen ellos que los kamis moran en todos los elementos. Ellos hablan del kami de la montaña, del kami del fuego, del kami de las plantas, y ellos tienen esta creencia, que la posibilidad que tenemos de tratar de miniaturizar los aspectos que tenemos como el bosque, como una montaña, como un lago, como una cascada, y tratar de poder sintetizarlos y tenerlos en una bandeja o en un espacio en nuestras casas, lo que hace es canalizar la energía de ese Dios que ahora mora en nuestra representación artística. Ellos lo que hacen es tratar de hacer que un kami more en la expresión artística. Por eso es que hay elementos culturales dentro de estas tradiciones donde van a ver que aparecen sobre una bandeja o sobre un tallado de madera una roca que parece una montaña. ¿Es artístico eso? Sí, pero va a tener mucho del sincretismo religioso, donde nos está tratando de entender que en esa pequeña parte de piedra que parece montaña mora el kami de la montaña. Entonces el shintoísmo va a tener esa influencia fuerte de arraigar dentro de las actividades escénicas la posibilidad de tomar contacto con los kamis. Aparte de esto, el Shinto promueve la representación del culto a los antepasados. Ellos van a ser sumamente disciplinados con el acto de recordar a los antepasados, y por ello aquí el elemento de traspaso cultural de una generación a otra, de una generación a otra. De tal manera que un aspecto artístico para una familia clásica japonesa, si uno viene de un linaje donde nuestro mamá o nuestro papá fueron artistas o maestros de esta disciplina, no lo vamos a ver como una opción el aprender su arte. Va a ser parte del honor de la familia el mantener la tradición. ¿Qué quiero decir con esto? Si nuestro padre o nuestra madre eran expertos en la ceremonia del kodo, como le llaman ellos, que es la ceremonia de los inciensos, el que nosotros como sus hijos tengamos que aprenderlo debe ser un punto de honor. No podíamos decir, no mamá, fíjate que eso de la ceremonia del té no va conmigo, muchas gracias, pero no gracias. No, eso para ellos es un punto de honor fuerte, porque es el traspaso del elemento cultural, de la maestría que nuestra familia pudo heredar, y no solo eso, de la capacidad del traslado de los utensilios, de los elementos florales, de los jarrones, de los árboles, de todos los accesorios que podían ser parte de la herencia tradicional, con la idea de que en ellos moraba
un genio, con la idea de que en ellos moraba uno de estos elementos a los que llamamos kami. Entonces, la tradición esa que hace heredar un florero tradicional es algo sumamente sagrado para el hijo que hereda el florero que utilizaba su tatarabuela, su abuela o su madre misma. Este florero va a ser atesorado a la manera tradicional. Eso en parte por la idea del culto a los antepasados shintoístas. De tal manera que estamos ante representaciones artísticas que no eran opcionales, tampoco fueron populares siempre. Lo que tiene que ver con el bonsai y el ikebana eran tradiciones de prácticas de la clase alta japonesa. ¿Por qué? No tiene que ver esto necesariamente con un elemento de posibilidad material o riqueza, no. Es que habían ciertos cánones de conducta y de comportamiento que debían de seguirse en cuanto al honor y al linaje de la familia que practicaba las actividades. Entonces, no era tan fácil a veces entrar a una escuela donde se te pudiera enseñar ikebana o aprender a hacer bonsai. Esto eran actividades privilegiadas para la clase alta. Y después va a haber un momento en el que se popularizan, sí, pero van a surgir las escuelas clásicas. Es decir, toda representación artística, así como pasa en lo que nosotros conocemos en Occidente, con las artes renacentistas de la música, la escultura, todo lo que tiene que ver con la plástica. Habían escuelas donde uno se inscribía para poder ser educado por un maestro. En Japón pasa exactamente igual. El que uno pudiera volverse un maestro en el arte del bonsai o del ikebana, tenía que pasar por una especie de filtro donde la persona optaba, el maestro, a dejarte entrar a su escuela y básicamente ibas a trabajar en la casa de él, ibas a vivir ahí bajo el techo del maestro, ibas a ser la persona que hacía la limpieza, estaba encargada de ciertas responsabilidades, pero en el proceso el maestro te enseñaba, te daba responsabilidad y te iba a ir enseñando paso a paso la tradición hasta que obtenías el grado de maestro. Esto todavía es así en las escuelas tradicionales de artes florales, todavía se cree en ese linaje de la conexión de maestro-discípulo para heredar la tradición y que la tradición en sí no muera. Entonces, en el shintoísmo vamos a ver el culto a los kamis, el culto a la naturaleza, el culto a los antepasados, el poder honrar la memoria de los antepasados que tenían el dominio de un arte. Se va a mezclar también fuertemente con el budismo, que va a entrar más o menos en el Japón en el siglo V, va a entrar Japón a este contacto cultural donde la religión tradicional shintoísta va a también a convivir con una religiosidad importada desde Medio Oriente, desde India hasta China y luego migra a Japón. A esta religión se le llama budismo, pero Japón va a ser uno de los pueblos que va a volver un poco más sintético las creencias budistas hasta lograr convertirse en lo que hoy se conoce como la corriente budista Zen. Y esta va a ser la otra fuerza bien marcada en los arreglos florales y el bonsai. El Zen va a estar todavía más evidente al ojo del artista que conoce del simbolismo del budismo Zen en los arreglos florales. Esto lo va a ver más evidente en la expresión del arreglo y del bonsai, porque el budismo Zen lo que hace es que las tradiciones de orden cultural las va a mezclar con la religiosidad. Y esto lo que busca es lo siguiente. Miren qué bonita esta capacidad artística mezclada con lo sagrado. Ellos piensan, el budismo Zen piensa que se puede realizar una especie de meditación, una especie de contacto con lo sagrado a través de una actividad. Esto para nosotros, los occidentales, no es fácil de entender, porque tenemos la idea de que lo sagrado y el contacto con los dioses se hace sin hacer nada. Simple y sencillamente quedándonos quietos, hablando en silencio o orando mentalmente. Para el budismo Zen no es así. El budismo Zen piensa y cree que existe una arte llamada meditación en movimiento que se puede hacer con diferentes actividades. Todo depende, dicen ellos, de que se haga ceremonialmente. De aquí que vamos a ver que el budismo Zen va a marcar fuertemente todas las actividades escénicas del arte japonés, seguramente tienen algo de influencia budista. Y lo vamos a ver en la forma en la que se expresan
los entornos donde van a manejar el espacio, los colores, la forma, y va a haber algo que se conoce como la geometría sagrada. Vamos a tener geometría sagrada. En el Japón clásico vamos a tener en el bonsai y en el ikebana geometría sagrada. La vamos a explicar, vamos a aprender a leer cómo sé si un bonsai es de una escuela clásica o no. Cómo sé si este artista conoce los fundamentos del bonsai clásico como escuela o del ikebana clásico, viendo la estructura de las flores, la altura, los ángulos, el lugar donde está ubicada cada flor, tiene mucha importancia. Entonces aquí tenemos los dos elementos fundamentales de las artes florales. El shintoísmo y el budismo zen va a ser en lo que el artista va a tratar de manifestarse en su expresión como tal. Y de aquí que todas las actividades, por muy inconexas que aparezcan, van a tener la misma esencia del acto ceremonial, van a tener la misma esencia del hacer todo. Aquí hay una palabra bien bonita, que la toma Eugene Harry, la va a manifestar en su tratado de Kyudo. Dice que el maestro de un arte japonés, en el momento de la ejecución, debe demostrarse digno, elegante. Por eso es que no van a haber movimientos bruscos, no van a haber exaltaciones de estado de ánimo, no va a haber vacilación, ni siquiera el que está ejecutando la técnica, ya sea haciendo un jardín zen con arena, como en el caso de lo que vemos aquí arriba, donde cada elemento, lo verde, las piedras, la pequeña arena, tiene una importancia simbólica budista. Ni la persona que está haciendo un arreglo floral, ni el que está disparando una flecha, no están enfocados en la actividad, están enfocados en verse por dentro. Y dicen ellos que la capacidad de la maestría radica en verse dignos en el acto de la ejecución, verse elegantes, armónicos, y esto lo van a tomar de la corriente budista, no expresar ningún nivel de miedo, de sentimiento, de vanidad. Aquí no va a haber angustia, no vas a estar preocupado porque el arreglo salga bonito, no vas a estar preocupado porque la flecha dé en el blanco. No hay preocupación en el acto en sí, sino en el estar permanentemente observándote durante la ejecución. Por eso es que ellos llaman a esto meditación en movimiento, porque no es la acción la que importa, sino el nivel de conciencia. Aquí viene otro elemento también que se toma del budismo zen, y es que dicen que hay que volcar la mente, la conciencia en la actividad, pero sin amor al fruto. No estamos buscando el bonsai perfecto, de hecho no lo vamos a hacer. No porque no querramos o no podamos, sino que por definición filosófica no podemos llegar a la perfección porque iría en contra de los principios filosóficos. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta cultura tiene el sentido de la introspectivo, el verse por dentro mientras uno realiza la actividad. Esto es la parte difícil que los occidentales no logramos comprender a cabalidad, porque estamos tan enfocados en que el arreglo salga tan bonito, en el que el bonsai esté tan bonito, en el que sobreviva el trasplante, en el que no se desmorone la tierra, en el colocar las partes ordenadas dentro del florero, el jarrón o la loza, que estamos más enfocados en la angustia del producto, del acto en sí, pero no estamos evaluando nuestro estado anímico ni dónde está la conciencia puesta en la ejecución. Esto es probablemente la parte difícil del arte japonés como tal. Es que esta gente tiene una especie de filosofía de vida a través de la práctica. No están buscando volverse maestros con el arreglo, con el bonsai, sino que lo que están tratando, dicen ellos, es de entender la vida y de entenderse a sí mismos ante la práctica. Aquí vamos a ver un punto de ruptura cultural bien importante. Va a surgir lo que llamamos, y todavía hoy se practica, a veces consciente o inconscientemente, en Japón. Durante la Edad Media japonesa, una Edad Media bien extraña, fíjense, porque cuando nosotros hablamos de Edad Media y traemos a colación la Edad Media occidental, pensamos en ignorancia, pensamos en gente bien barbárica, pensamos en el elemento de fealdad bien fuerte. En Japón pasó algo bien curioso. La Edad Media de Japón comienza en el periodo Kamakura, más o menos en el 1181, por ahí, y va a terminar con la restauración Meiji en el 1818, por ahí más o menos. Curiosamente, en este periodo es donde tuvimos el mayor nivel de desarrollo artístico, porque en este periodo lo que teníamos era un Japón feudal militarizado. Esta es la época del samurái clásico. Y curiosamente, esta casta guerrera, que eran los gobernantes de las diferentes
comarcas, les llamamos nosotros, pero los feudos japoneses o los reinos japoneses que estaban coordinados por un daimyo, ellos tuvieron a bien realizar una actividad por decreto, así casi que dictado. Han dicho, vamos a hacer de las tradiciones culturales un acto ceremonial. E introducen el concepto de do. Este kanji que aparece ahí es el famoso kanji del sendero, el camino. El do se va a traducir al castellano más o menos como la vía, como el sendero, como la ruta. Cada vez que miramos que una actividad de orden que demande dinamismo de las artes japonesas termina en do, lo que estamos viendo en sí es una vía, es un medio para alcanzar nivel de realización espiritual. Entre ellos, los más antiguos que podemos hacer referencia, tenemos el Shodo, que es el camino de la escritura, el camino de la caligrafía. Este, curiosamente, era uno de los ejercicios que se les pedía a los samuráis que lo acompañaran como complemento del dominio de la espada. No se podía ser un buen espadachín, decían los japoneses, si no dominabas el Shodo. Y es que el nivel de técnica para escribir correctamente los kanjis generaba un nivel de disciplina también en el dominio del arte. Entonces el Shodo va a ser como un elemento de rigor dentro de las clases feudales samurái. Era clásico que el samurái feudal de estirpe guerrera dominara la escritura. Aquí tenemos un elemento cultural diferente al de Occidente, que mientras en Occidente los reyes, los gobernantes eran analfabetas y muchos de ellos ni siquiera sabían escribir y con suerte eran su firma, en Japón teníamos a los daimyos como elementos de la expresión cultural y del refinamiento más grande que se podía tener. El arte contemplativo, las ceremonias como tal eran propias de esta clase guerrera. Luego también aparece el Chado, que se conoce como la ceremonia de los inciensos. Esta es una que no tiene mayor grado de difusión, pero es más antigua que la del Ikebana misma. Y es que en ciertas épocas del año, esta gente realiza un pequeño ritual a través de inciensos donde se le convida a los extranjeros, a la familia, al departir de una cierta variedad de inciensos que recuerdan las estaciones del año, la primavera, o inciensos que refuerzan estados anímicos o conductuales. Mucho de lo que genera esta ceremonia se conoce hoy como la aromaterapia. Se cree que de ahí deriva el tratamiento del estado anímico de el poder disfrutar de inciensos. Esta va a ser una ceremonia que va también a aportar mucho a las ceremonias como la que vamos a ver, el Kado o Ikebana. La parte ceremonial del Ikebana se conoce como Kado. Y la de las más difundidas, que es la del té, el Kodo, es la ceremonia que también en Occidente está teniendo un nivel de difusión bien fuerte. Estas van a ser las ceremonias de tipo dentro de casi cultural. Dentro de las vías del Do tenemos el Kyudo, el Aikido, el Karate-Do, el Judo, que son artes también japonesas influenciadas por el budismo zen, pero ahora con una disciplina marcial guerrera. Es lo que conocemos comúnmente como arte marcial, pero ya no como el arte marcial de combate en sí, sino como una vía de realización humana. Entonces, miren qué curioso, van a ser los samuráis los que van a difundir la idea del Do. Esto va a ser en la era Edo, por eso se le conoce así, porque va a ser un dictado donde en este periodo del Muromachi a la restauración Meiji, los samuráis dijeron, vamos a hacer de las actividades tradicionales una forma de vida elegante, vamos a rendir culto con lo tradicional y lo vamos a volver una ceremonia. Entonces, el tomar el té ya no va a ser simplemente tomar el té, sino que vamos a hacer que el té tenga un trasfondo ceremonial. Ya no vamos a arreglar flores para el espacio bonito, sino que lo vamos a hacer de manera ceremonial. Y de ahí surge la idea del Do. Este señor, Suzuki Daisetsu, va a ser uno de los promotores y traductores de los libros de budismo, no solo japoneses. Este señor hablaba chino, coreano, japonés y sánscrito. Y va a ser de los primeros introductores en Occidente, en Alemania, para ser más exacto, donde lo invitan los alemanes a poder dar sus primeros conferencias y tratados de budismo. Va a ser uno de los de las personas que van a explicarnos a los occidentales, así como un poco más entendible, qué implican las ceremonias que están relacionadas con el camino, con el Do. Y él decía que la belleza no está en la forma exterior, sino en el significado que expresa.
tanto internamente como externamente. Ese es el resumen del Zen, decían ellos. El Zen no se puede explicar, lo que podemos hacer es vivirlo. Tratar de explicarte el Zen sería un absurdo, decía él. Lo que puedes hacer es, a través de una actividad, de un do, tal vez, y solo tal vez, cuando tu mente esté vacía, y ya no estés pensando en la actividad, sino que estés viéndote por dentro, ahí vas a entender el Zen. Y una vez lo entiendas, lo vas a olvidar. Porque es el misterio mismo de la capacidad humana de recordar y de olvidar todo lo que tiene que ver con lo sagrado y lo superior. Entonces dicen ellos que el Zen no hay forma de entenderlo, no lo vas a entender intelectivamente, lo vas a entender a través de un do. Por eso es que se van a tomar muy en serio, a veces de manera bien estricta, en el que cada ceremonia tiene un paso, 2 pasos, 3 pasos. Si uno le pone un paso de más, un paso de menos, no sirve. Todo está sintetizado, los pasos que hay que dar para servir el té son medidos. Cada movimiento es ensayado 1000 veces, 2000 veces. Cada vez que se dispara una flecha en el Kyudo, es desde el parado, el agarrado, todo tiene pasos. No le puedo agregar ni quitar nada. ¿Por qué? Porque ha sido diseñado de tal manera que a través de la mecánica va a llegar un momento en el que tu intuición va a operar naturalmente y aquí se va a apagar todo nuestro sistema racional para poder entender el Zen. Esa es la filosofía a final de cuentas. Vamos a ver los conceptos estéticos. Este señor, José María Valverde, famoso catedrático de la Universidad de Barcelona, recordado porque acuña esa frase todavía en la escuela, en un conservatorio de música en Madrid, se ve esta frase: una estética sin ética. Este profesor de la Universidad de Barcelona decía que no podemos llegar a ningún nivel estético verdaderamente importante en la vida sin una vía ética. La verdadera estética implica un camino ético, es decir, debe de haber cánones moralistas, cánones de desarrollo de virtudes en cualquier actividad artística. Esto es bien chocante para Occidente. Claro, nos lo está diciendo un occidental, un español. Pero para nosotros, hoy por hoy, nos enseñan que el arte puede ser cualquier cosa. Algo que se vea grotesco, algo que se vea agresivo, algo que se vea feo, es arte. Este señor decía que no. Y lo mismo piensan los japoneses, dicen no. Si no saca, si no conmueve, si no deleita la vista, porque lo que estamos observando es bello, es armónico, es agradable a la vista, entonces no es arte. Porque no está conectado con elementos de corte ético. Vamos a entonces entender de dónde vienen los principios estéticos de las artes florales japonesas. Aparece una vez más la clave del 7 en el Zen, y se le conoce así como los 7 principios estéticos del Zen. Dicen que cualquier manifestación Zen, ya sea un jardín Zen, un jardín de piedras, un ikebana, un bonsai, tiene que tener estos 7 principios, o debería de luchar por llegarlos a tener. Los 7 principios Zen van a ser los siguientes: Fukinsei, y es asimetría. Los japoneses, en las expresiones artísticas, no vamos a ver asimetría en la estructura de las flores o del bonsai mismo. Nunca vamos a ver bosques ordenaditos linealmente, nunca vamos a ver plantas o bonsai o flores principales puestos en el centro de una maceta. Ellos dicen que la naturaleza es asimétrica. La naturaleza, un bosque no está diseñado linealmente. Uno no se para frente a un árbol y mira que todo el resto de los árboles están lineales en el bosque. Eso sería antinatural. Entonces la asimetría es una forma de imperfección, dicen ellos, imperfección perfecta, donde el orden de las piezas nunca deben de coincidir con líneas horizontales y verticales donde una planta o una flor de la misma especie tape a otra, sino que vamos a tratar de proporcionar los elementos importantes del arreglo floral o del bonsai en una estructura donde una flor principal no tape a la otra. Esto tiene que ver mucho también con el elemento de la apreciación artística en fotografía o pintura occidental, donde sabemos que el centro de atención, este concepto tan bonito que se maneja en arte, el centro de atención de una pintura o de una fotografía nunca está en el centro. Siempre va a estar tilado a un lado del cuadro, pero jamás vamos a ver la representación de una pintura clásica. Nunca vamos a ver que lo más importante está en el centro, no. Tiene que ser asimétrico, lo vamos a ubicar en algunos de los niveles
Todo esto tiene claves matemáticas y geométricas para ubicarlo. Y en la ideología japonesa clásica, shintoísta y budista, tiene exactamente lo mismo. Ya les voy a mostrar los gráficos de cómo deberíamos de observar un verdadero ikebana. ¿Qué elementos comprenden un verdadero ikebana? La segunda de los principios estéticos es el kanso, austeridad. Este elemento es bien japonés. La austeridad implica esto: quitar lo innecesario, no saturar el arreglo. Si ustedes se fijan en un arreglo clásico japonés y un arreglo occidental, van a ver que nosotros atascamos de flores el arreglo. Bueno, a nosotros nos llegan, cuando cumplimos años, a las damas sobre todo, les llegan arreglos que les tapan el escritorio. Parecen banners que les han mandado, parecen pantalla, o sea, es una trinchera de flores saturadas de colores, de formas, de estilos. Y el budismo zen dice que no, que la vida misma debería de ser austera. Por eso es que en la estructura, en la arquitectura japonesa también está muy marcado. Los espacios van a estar comprendidos por vacío. Nosotros los occidentales tenemos una casa donde al entrar a la sala miramos una pared vacía. ¿Qué hacemos? Ponemos aquí una mesa, aquí sacamos una mesa y ahí ponemos un florero, ahí colocamos un jarrón. Eso es anti-zen. Dicen que hay una importancia fundamental en el vacío, saber contrastar dónde ubicamos una parte fundamental de la obra con las plantas. Tiene que estar complementado por vacíos. Deberíamos de ver los vacíos en la estructura de la planta, sobre todo en el ikebana, donde vamos a ver que en medio, entre una flor principal de la misma clase y otra, tienen que haber entradas de aire así. Tenemos que percibir la línea del entorno, del eje de donde salen las flores, y lo mismo pasa con el bonsái. El bonsái clásico nos tiene que dejar vacíos entre ramas. Solo hay un estilo clásico que es el de escoba, que uno mira un bonsái completamente redondo, que es el único que está permitido, pero tenemos que, a través de la vista, sin forzar, deberíamos de aprender a percibir naturalmente de dónde sale una rama en forma de nubes, que es como se le llaman a los manojos de vegetación en el bonsái, de una nube a otra escalonada, pero en medio de las nubes tiene que haber vacío. Si no hay vacío, no hay vida. Si no hay vacío, dicen ellos, no va a correr el elemento aire. Tenemos que hacer que del conjunto de la maceta, que representa lo mineral, de la planta en sí, que representa lo vegetal, de la humedad, de la lluvia, de todo eso que tiene que fluir al entorno del bonsái. ¿Por qué? Porque tienen que estar implícitos los 4 elementos. Entonces, el tema de la austeridad es el aprender a hacer la expresión artística sin saturación. No debemos de saturar el arreglo floral, no debemos de saturar el bonsái con adornos innecesarios. Es hacer uso del recurso necesario sin llegar a exagerar. Tiene que ver con el justo medio de esta idea budista. El kokó, que significa dignidad solitaria, esta parte bonita. Los 2 primeros se logran a través de elementos técnicos. Estos son los 2 fáciles. Del tercero para el séptimo es que se pone difícil el asunto, porque aquí vamos a hablar del elemento de dignidad solitaria. Aquí es donde empieza el artista en el acto de generar la obra a empezar a tener vida interior, es decir, a estar volcado para tratar de evaluarse en su yo interior mientras ejecuta la actividad. Probablemente busque aislamiento, soledad, probablemente el único sonido que se permita sea el de la naturaleza. Si se fijan en una casa tradicional japonesa, siempre hay agua corriendo. El sonido del agua para ellos es fundamental en el entorno. Estos pequeños riachuelos que generan con bambús. Un jardín clásico japonés, no recuerdo cómo se llama este arte, pero los jardines clásicos están diseñados de tal manera que cuando llueve, el sonido de una hoja, de una planta, de hoja grande, de una pequeña, de las piedras, tiene que ser diferente. Dicen que ellos se debería de aprender a percibir cuando la gota de lluvia cayó en la hoja grande, cuando fue en la fina, cuando está entre las rocas, cuando está bajando el tejado, porque ese sonido armónico del agua genera un reflejo de paz interior en el artista. Entonces, esto tiene que ver mucho con la visión interna de a dónde está mi conciencia durante el acto de realizar el arreglo o el bonsái en sí. Shizen es naturalidad, no vamos a hacer cosas grotescas antinatura. Aquí les puedo contar un par de cosas referidas al bonsái. Hace algunos años me decía una persona que sacó un curso de bonsái, alguien que egresó de una escuela de bellas artes, un artista muy bueno, escultor, pintor,
me decía, ¿y qué pasa si yo hago una escultura donde tengo a un hombre con la cara rota así, con un brazo quebrado y que del lado del corazón le sale un bonsai? Y entonces uno dice, ¿cómo vas a hacer eso? No, en mármol, imagínese una estatua saliéndole del pecho. ¿Es bonsai? Y la respuesta es no, no es bonsai. Podrá estar bonita la estatua y la representa, genial, pero dentro de la línea clásica no es un bonsai. Un bonsai tiene cánones para decir si lo es o no es. O exposiciones de bonsai donde hay un árbol en un zapato roto, un burro roto con los cordones y adentro un árbol. ¿Es bonsai? No, no es bonsai. Dentro de la escuela clásica no va a ser concebido como bonsai. Aunque la planta esté bonita, aunque el zapato esté ilustrado, no, no es bonsai, punto. Los japoneses dicen no, no es, no, ¿por qué? No está dentro de los cánones. Tiene que haber un elemento de naturalidad en la expresión artística. Entonces, esto es una forma de honrar a la naturaleza en este cuarto principio de los 7 zen. El yugen es la profundidad. Esto tiene que ver con lo que expresa el arte. Esta es otra parte difícil, porque es tratar de entender qué es lo que el bonsai, qué es lo que el ikebana o el kokedama me está sugiriendo dentro del estado anímico. Esta parte es difícil, porque denota de nosotros la sensibilidad para conectarme con la obra de arte, para tratar de entender qué me está diciendo el arreglo en sí. Es un arreglo que me llama a la solemnidad, es un arreglo que me llama a la alegría, es un arreglo que me llama a la austeridad, a estados anímicos. Es tratar de conectarme con los componentes del árbol, de la planta, de la flor, que ha sido colocada no arbitrariamente, sino que donde está puesta la planta, donde está la rama, donde está ubicado el árbol, tiene un propósito, tiene un elemento simbólico. Luego vamos a tener el sexto, que es Datsukotsu, Datsusoku, desapego. Este es el otro elemento clásico del budismo, es el trabajar sin amor al fruto. Es el saber que ese arreglo es perecedero, que ese árbol es perecedero, que no va a estar, nunca va a ser un producto terminado, nunca va a ser perfecto. Las flores van a morir, el árbol va a crecer y va a perder su estructura y deberíamos de volver a encauzarlo para volver a tener la armonía correcta en el mismo. Entonces, es no estar enfocado en el fruto en sí, sino en vivir el proceso y en el pequeño resultado que vamos logrando paso a paso. Y por último, Seiyaku, que es la serenidad interior. Curiosamente, dicen ellos, que esta, que es la séptima, debería de acompañar las 6 anteriores. Cada paso, cada etapa debería hacerse de manera serena, con el espíritu calmo, con la concentración correcta, sin euforia, sin estar corriendo durante el proceso, etcétera, etcétera. Ese séptimo paso de serenidad interior debería de estar presente en los 6 anteriores. Entonces, vamos a pasar a entender cómo es que funcionan estas 3 expresiones artísticas. Dicho un poco de manera bien rápida los cánones generales del shintoísmo y del budismo, vamos a ver qué implicancias tiene el ikebana, qué implicancias tiene el kokedama y los elementos simbólicos de cada uno de ellos y el bonsai. Ok, vamos a hablar primero del más fácil de todos, del menos estricto, del que ha generado mayor nivel de libertad. Los he puesto en orden, del menos místico al más místico, del menos complicado al más complicado. Bueno, el kokedama se va a traducir literalmente, koke es musgo y dama es bola. Entonces se traducen como bola de musgo. Esta expresión artística va a tener mayor difusión en los años 90. En los 90 es que el kokedama va a empezar a hacer una práctica así como con un nivel de proyección en Europa, principalmente en Europa, que van a ser los que empiezan a difundirlo en América. En América se conoce muy poco, la verdad. Pero el kokedama, hay una historia de ello, yo no sé si es real, me parece un poco rara. Y dicen que en cierto momento a un bonsaísta se le ha quebrado la maceta donde tenía sus árboles y ha guardado para no perder el árbol en una bolsa. Después de un cierto tiempo, cuando él quiso trasplantar el árbol en una nueva maceta, sacó el arbolito de la bolsa y vio que las raíces habían generado musgo. Y entonces le pareció tan bonita la representación que ha quedado y que de ahí surge el kokedama. El kokedama va a tener elementos fundamentales y es que
el proceso de creación involucra que tengamos contacto con dos reinos fundamentales de la naturaleza, el reino mineral y el reino vegetal. El reino vegetal va a tener dos implicancias. Va a tener un mundo subterráneo que va a estar representado por el musgo en sí, que envuelve la raíz. Miren qué bonito. Es el mundo vegetal que envuelve la raíz, el sustento de vida de la planta, y esto tiene como contraparte el follaje verde o el floral que podamos tener en el arbolito. Y esto va a tener también un proceso de fabricación de la tierra que es especial para contenerlo. Se llama tierra keto. Y la tierra keto lo que involucra es volvernos por un instante algo de alfarero, porque vamos a trabajar con humus, con materia orgánica fértil, y vamos a trabajar con arcilla. Hacemos una mezcla de estos dos elementos del reino mineral y generamos una tierra, la que se conoce como tierra keto, que va a envolver las raíces del árbol en sí. A la kokedama se le llamó en algún momento el bonsái del pobre, o el bonsái de los pobres, porque el tener acceso a las macetas, inclusive en el Japón, era sumamente difícil, sumamente caro. Entonces empezaron a cultivarse kokedamas utilizando los elementos de la naturaleza. Podemos hacer uso de una gran variedad de plantas y de árboles. Y hoy por hoy es la representación artística de arte floral japonés, donde vamos a tener casi nada de requisitos estéticos, casi nada. O sea, aquí no vamos a tener mayor grado de complejidad en la ubicación de la planta o de cómo queremos que crezca, no. Lo que es importante, dicen ellos, es conocer esto. Que el kokedama, si lo vamos a presentar colocado en una mesa, tiene que tener un sustento, una base. Dicen ellos que preferiblemente del reino mineral. Puede ser una bandeja, puede ser una maceta, puede ser una losa. Y si no, si lo vamos a guindar, que es el contacto con el elemento aire, deben de colgarse, y cuando se cuelgan no deben de estar ubicados a la misma altura. Si vamos a tener kokedamas en una pared como esta, deberían de estar a diferencia de altura. ¿Por qué? Asimetría. Tiene que ser asimetría y tiene que estar en contacto con el elemento aire. Este es el menos estricto de todos. Entonces suelen guindarse así, se valen en lecho, se valen en plantas, son sumamente resistentes. Hay una nueva moda en algunas oficinas en Estados Unidos o librerías, donde en medio de las mesas está lleno todo de kokedamas y están flores flotando. Hay frutales como esta que está aquí, que es de fresa. Esta de aquí, no esa, la fresa detrás de Michael, no la otra. Esta es un fresal, sí. Y dan fresas, dan frutos. Lo que pasa es que la última vez que vi la fresa ahí, andaba un niño de 10 años rondándola en mi casa. La fresa desapareció, no sé, misteriosamente. Entonces, suelen dar frutos. O sea, podemos poner pequeños arbustos, o como el romero, que es una planta de condimento, los romeros. ¿Tú que eres romero? Es una planta de condimento que se pueden tener en el aire. Es una opción. Donde no hay espacio de jardín, suelen colocarse en lugares donde no les da sol directo, y podemos tener, se riegan por inmersión una vez a la semana. Se bajan, se hunden con una paila unos 2-3 minutos, se sacan, y hasta dentro de una semana los vamos a regar. Llega un momento en el que la bola se pone verde, es una pelota de musgo verde que hace un contraste muy bonito. O sea, que hay que volver a sembrarlo, no, no pasa nada, ahí va a estar contenido, ahí va a vivir eternamente, no sé. Sí, va un montón de tiempo, sí, exactamente, no lo sé. Entonces, esta no tiene tanta disciplina, más que el que si vamos a tener varios de ellos, no van a estar a la misma altura, van a haber asimetría ahí. Vamos a ver ahora la segunda de las expresiones florales, la más difundida en Occidente, de la que la gente uno dice, bonsaístas hay un montón, de verdad que en Occidente tenemos muy buenas escuelas de bonsái, y lo he puesto en el orden de la más compleja y en nivel de estricto en el acto de hacer la planta en sí. En el bonsái, bueno, es bastante sabido que es una tradición que surge en China, se le va a conocer como Penjing, y todavía los caracteres con los que se escriben en Japón son exactamente los mismos chinos. Los chinos le llaman Penjing y los japoneses bonsái. Se va a traducir como árbol en cuenco o árbol en recipiente. Se dice que la tradición de los árboles bonsái surge a través del culto budista, y esto se da de esta manera.
Se dice que en las cortes imperiales chinas y japoneses se acostumbraba a realizar una especie de procesión hacia árboles gigantes que rememoraban el árbol Bodhi donde el maestro Siddhartha Gautama obtuvo la iniciación, donde se ha iniciado el Buda. Siempre habían especies de procesiones a ciertos árboles que nos recordaban este acto sagrado para estos pueblos asiáticos. Entonces la corte imperial desfilaba y generaba caminatas a lo largo del bosque hasta llegar a un árbol en particular que se asemejaba al árbol Bodhi. Dicen que llegó un momento en el que los emperadores les pidieron a sus jardineros que por motivos de esfuerzo y sobre todo por las damas de la corte que tenían vestidos bien cortos y zapatos bien duros, que era bien duro el recorrido para hacer la peregrinación, y entonces les pidieron que por favor sembraran árboles grandes dentro de los jardines de palacio para que la peregrinación y los cultos se hicieran en árboles dentro del palacio. Posteriormente se les pidió que ahora los árboles ocuparan espacios dentro de los salones y recintos de cada persona. Y entonces lo que ha pasado históricamente, dice una de las tradiciones, es que hemos ido miniaturizando árboles a través de un culto sagrado budista. De ahí surge la idea primigenia del bonsai. A los chinos se les va a conocer como la vieja escuela y a Japón se le conoce como la nueva escuela de bonsai, donde se va a perfeccionar. Hay otros estilos de bonsai, sí, está el coreano, hay bonsai tailandés, hay una corriente de bonsai indo, pero la escuela clásica, los padres del desarrollo de la perfección de la técnica va a ser Japón. Vamos a ver aquí entonces el primero de los elementos que se conoce como el triángulo Zen. Todo bonsai clásico va a tener que reflejar una estructura triangular. Ese triángulo tiene un propósito especial. Vamos a ver implícito, para los que son miembros de la asociación, vamos a ver implícito el cuaternario, el elemento de la personalidad reflejado en la maceta, que para los budistas zen, la maceta del bonsai es el universo, va a reflejar el universo que contiene la esencia de todo. Y el triángulo lo vamos a ver estructurado en un punto donde vamos a tener la rama más baja. Vamos a buscar un punto intermedio, la Ichi no Eda, que es la rama principal, la Ni no Eda, y arriba donde tenemos el Ten, que es el ápice del árbol. Ahí lo que estamos generando es una estructura triangular. Si ustedes tiran un triángulo aquí, van a ver que es un triángulo que no es equilátero, los vértices no están nivelados, pero eso tiene un trasfondo sagrado. Los budistas dicen lo siguiente, ¿qué pasó? No proyecta la... Bueno, lo voy a explicar. La rama inferior es el símbolo, dicen ellos, el símbolo de la tierra, el símbolo de la madre, del planeta como tal, de lo manifestado. Ese vértice inferior que vamos a tener aquí, voy a poner aquí, esta ramita más cercana a la base de la tierra, va a representar a la tierra en sí, va a representar al mundo manifiesto, al mundo material. El segundo de los vértices, que puede estar situado por aquí, va a representar al ser humano, a nosotros como elemento manifiesto. Y la parte alta va a ser la representación de Dios. Entonces tenemos tierra, hombre y Dios. Esto se le conoce como la triada Zen. Y el universo lo representa la macetera. Cuando vemos el universo, en la escuela clásica japonesa, jamás vamos a ocupar el centro de la maceta. Nunca un bonsai va a estar ubicado en el centro. Siempre va a estar corrido hacia un lado, hacia otro o hacia atrás. Eso es porque dicen ellos que el centro del universo es Dios y por respeto a Dios nunca invadimos el centro de la macetera. Entonces, una persona que ha estudiado bonsai de una escuela clásica, lo primero que va a hacer es, cuando coloque el árbol, nunca lo va a poner en el centro. Siempre deja el centro separado del eje del árbol. O sea, no lo vamos a tener aquí. No sé si lo ven aquí. El centro estaría por aquí, pero el árbol tiene que estar tirado hacia un lado. Y la estructura tanto del pequeño como del grande tiene que tener una Ichi no Eda, la Ni no Eda y el ápice, donde vamos a ver la triangularidad. Un bonsai clásico debe tener triangularidad, miren, baja, media, alta. Es exactamente lo mismo que veíamos en la ceremonia del Kyudo, del tiro con arco, donde con el arco, la pala inferior es la tierra, el punto medio del arco
es el hombre y la pala alta del arquero es el dios, la que se clava en el cielo antes de proyectar el disparo. Es budismo zen. Está totalmente implícito aquí. Vamos con el último de las representaciones. El ikebana es la más disciplinada de las artes zen florales. No es la más difícil de hacer, pero sí es en la que se pide que la ejecución esté dentro de los cánones de comportamiento bien estrictos. El ikebana es un arte temporal. Curiosamente le van a llamar el camino de la flor o el camino de la flor viviente. Y uno dice, ¿por qué la flor viviente? Si la flor desde que se ha cortado comienza a morir. Porque no es la flor material en sí, sino que es la flor espiritual que dicen que nace en el interior del ser humano en la práctica del ikebana. En el ikebana vamos a tener el nivel de conexión con el protocolo de la ejecución es sumamente estricto. El del bonsai ha caído en lo cotidiano, no se suele hacer bonsai ahora con mucha mística, lo hacemos bien a la manera de la jardinería, pero la escuela clásica del ikebana es sumamente estricto. En primer lugar, se te pide que guardes voto de silencio. O sea, si vamos a hacer un ikebana clásico, se debería estar trabajando en silencio, no podemos hablar, no vamos a tener ruidos externos, no vamos a manipular las flores bruscamente, y una vez que cortes el punto donde tú crees que la flor ya tiene la altura correcta, una vez la encierres ya no la vas a volver a desenterrar. Eso es irrespeto, dicen, al kami que muere en la flor. Entonces no podemos estar, no, Evo, pásame esa, esta no me gusta, o esta no. Eso sería un sacrilegio en la escuela clásica del ikebana, sería visto como una cosa irrespetuosa con el arte en sí. ¿Por qué? Porque dicen que es tu incapacidad para mantener controlado tu estado anímico y los movimientos de las manos. No deberían de ser cortes bruscos, no deberíamos de estar haciendo pasos innecesarios. Todo se hace de manera ceremonial, muy mística, muy silenciosa y muy controlada. En el ikebana también vamos a tener la triada zen. Entonces, si vemos un ikebana clásico, dicen ellos que la escuela Sagetsu, si no recuerdo mal el nombre, en la escuela Sagetsu hay dos niveles de ikebana. En el nivel 1, que es el principal, donde manejamos siempre 3 flores, o 3 flores principales, o 3 botones principales, o representaciones donde uno note que hay una planta que ostenta, o la variedad de la planta que ostenta el punto principal. Y entonces se va a trabajar con 3 de ellas. Lo demás va a ser relleno o fondo, complemento le llaman ellos. Pero esas 3 plantitas van a estar armonizadas y ordenadas en el mismo triángulo zen que el bonsai. En el bonsai y en el ikebana la verdad es que hay 2 triángulos, uno que vemos de frente y otro que deberíamos de ver de arriba, de tal manera que hay otro triángulo arriba, donde el ápice, las ramas, uno lo mira de arriba y va a haber un volumen donde uno básicamente va a ver un triángulo. Entonces en el ikebana vamos a tener el mismo elemento, la flor más cercana a la base de la maceta va a representar la tierra, la flor a nivel medio acá va a representar a la humanidad y la más alta el cielo. Pueden distinguir aquí dónde está los elementos de lo ceremonial. La flor principal, ¿cuáles serán? ¿Estas? O estas. Aquí tenemos una baja, una media y una alta. Y si la vemos desde aquí arriba, si se fijan, no hay simetría. Aquí no hay coincidencia, tira otra aquí, no hay. Pero si la vemos de aquí arriba, debería de verse que estas 3 no coinciden en una misma línea aquí. ¿Por qué? Por el canon 1. No podemos generar simetría en el árbol. Las combinaciones son bien curiosas porque tanto en el bonsai como en el ikebana vamos a hablar de elementos superfluos. Van a estar acompañados de piedras del mundo mineral. La maceta muchas veces lo representa, o van a ver que salen piedras de en medio del arreglo floral, o hay árboles bonsai que están sobre roca. Vamos a ver también el elemento de la muerte implícita ahí, vamos a ver flores o ramas secas y vamos a ver flores vivas. Es la dualidad de la vida y la muerte reflejada en el arte, es el ciclo de la vida en sí, contenido en el universo, que lo representa también el florero, que alberga a la flor o al árbol, pero también es un complemento. El jarrón y la maceta en el bonsai o en el ikebana va a ser como el marco de la pintura, tiene que tener un elemento artístico también, y generalmente suelen colocarse de manera asimétrica, o vamos a tener jarrones asimétricos, no cuadrados, no armónicos, donde vamos a ver vértices muy agudos. Suele
no ser bien visto en la escuela clásica japonesa. Según las palabras del maestro Takeda, dice: el hombre y la planta son mortales y mutables. El significado y la esencia del arreglo floral son eternos. Se debe buscar la forma exterior a partir de lo que tú ves por dentro. Y curiosamente ellos suelen mencionar esto: no debería de haber un estilo de ikebana definido. No deberíamos, si en el acto de hacer uno y otro, no deberíamos de tener la misma tendencia de que uno me sale igual que el que hice la semana pasada. Porque estarías enquilosándote en el mismo proceso. Significa que no estás viendo nada internamente nuevo dentro de ti. Eso es un elemento bien importante de destacar. El material usado no tiene importancia, solo el pensamiento correcto conduce a Dios. Se debe ofrecer sacrificios teniéndolo en mente. La belleza unida a la virtud es poderosa. La simple belleza no lleva a nada. Ella solo se completa en unísono con el sentimiento verdadero. Estas son palabras de este tratadista de filosofía budista, acotándolo al elemento también del don. Bueno, ¿qué podemos concluir a manera de resumen de lo que hemos visto de estas expresiones artísticas japonesas? Bueno, número 1, la propuesta inicial es replantearnos nuestra visión estética del entorno. ¿Qué es lo que consideramos bello? ¿A qué le llamamos arte? ¿A qué le llamamos armonía dentro del entorno? Esa es la óptica que nos sugieren las artes orientales, es aprender a leer otros cánones de belleza, de hermosura dentro de lo cotidiano, es aprender a ver el arte en la naturaleza. Número 2, buscar dentro de las actividades artísticas no solo la satisfacción del arte en sí, o sea, no tocar la guitarra por tocar la guitarra en sí, no cantar por cantar en sí, no pintar por pintar en sí, o la poesía, todo lo que tiene que ver con la plástica, la música, etc. Es aprender a encontrarse a uno mismo en la práctica. Es meditación en movimiento. Todo se puede hacer de manera ceremonial y con el encuentro de nuestra mejor parte a través de la expresión artística. Aprender a ver en la naturaleza, en la roca, plantas, el viento, el agua, aquellas cosas sutiles que inspiran, conmueven e impactan el alma con su sencillez. Puede haber arte en una roca, observar una roca, el acto contemplativo de ver una roca puede aflorar un estado anímico en mí, sí. Puede haber arte en una puesta de sol, sí. En ver el mar, en oír el viento, en oír la lluvia, son expresiones de arte viviente, y lo que hace el ser humano en alguna medida es dejarnos inspirar por esa visión artística.